Hola a todos, a todas, a todes. Nos encontramos hoy aquí reunidos con Sandra Alegre, decana de la Facultad de Pedagogía, quien nos va a compartir un poco sobre, primero se va a presentar ella y después nos va a contar un poco sobre la carrera de la licenciatura en Pedagogía. Así que bienvenida, Sandra. Muchas gracias, Sergio. Bueno, mucho gusto a todas, a todos, todes los que estén allí escuchando. Antes que nada, muy bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta licenciatura en Pedagogía de las que les voy a ir contando un poquito a lo largo de esta conversación, para que se entusiasmen y amen esta carrera como la amamos quienes estamos aquí. Porque lo primero que tengo para decir, que me sale del corazón, es que esto es una pasión, no es solamente una disciplina, un saber, un conjunto de teorías y de técnicas que por supuesto son súper valiosas, valoradas, valorables y que sirven para muchísimas cuestiones, sino que constituye para quienes estamos aquí que con muchas ganas invitamos a que ustedes ingresen a esto que es un hacer y una pasión, algo que atraviesa nuestras vidas y que nos vincula con los demás de un modo muy particular. De esto les quiero hablar, ¿sí? Para esto les cuento que actualmente soy decana aquí en la UMED. El nombre del decanato es de Actividades Físicas y Deportes porque tengo a cargo el profesorado de Educación Física y también la licenciatura en Pedagogía, de la que hoy vamos a hablar específicamente. Pero este decanato también comprende un vínculo muy importante con el profesorado universitario de educación física. Es decir, que todo lo que es formación docente, podríamos decir, y pedagógica, formación pedagógica, estaría muy vinculada a las tareas de este decanato que por el momento me toca conducir. Mi formación, ustedes dirán, si está enamorada de la pedagogía, estudió la licenciatura en pedagogía. Pues no, ese fue un amor que vino después. Al principio, mi formación de base, digamos, yo soy maestra de primaria, de título, ¿sí? Estudié la licenciatura en psicología, soy psicóloga, que también es una disciplina que adoro, y también me formé en actuación, en teatro. Esas son mis tres formaciones de base, ¿sí? Pero esas tres formaciones de base dialogan tanto entre sí que fueron derivando hacia lo que fue todo mi ejercicio profesional que tiene que ver con la pedagogía. Es decir, lo que hice fue reunir estas disciplinas de origen y otras tantas más que necesitamos para generar una cosmovisión de la educación, antropología, sociología, filosofía. Hay un montón de disciplinas que confluyen y de las que necesitamos un diálogo profundo para poder comprender qué es este gran campo de la pedagogía que se ocupa de la educación. ¿Qué significa ocuparse de la educación? ¿Cómo enseñamos? ¿Cómo aprendemos? ¿De qué manera se establece ese vínculo entre quienes enseñan, quienes aprenden y ciertos objetos de conocimiento que juegan un papel tan importante como las personas en ese proceso? Porque no tenemos que desconocer que no es solamente la voluntad de quienes enseñan y aprenden y ese encuentro que es increíble y que es maravilloso en ese vínculo, pero ese es un vínculo que está mediado por qué tenemos que aprender, qué tenemos que enseñar, cómo lo hacemos y qué cuestiones, y acá hay algo muy interesante para quienes nos acercamos a este campo, qué cuestiones como sociedad nos interesa legar, nos interesa transmitir a los más jóvenes, a los más pequeños. ¿Qué vale la pena de todo esto que hemos construido como historia, como civilización, con todas nuestras contradicciones? ¿Qué es aquello que nosotros decimos vale la pena recortar, preservar, compartir como objetos de conocimiento y a la vez que cuando se apropian las nuevas generaciones lo puedan transformar, modificar, llevar adelante de otra manera, elegir incluso si lo quieren transmitir o no más adelante, ¿no? Pero en ese acto de responsabilidad y a la vez de libertad se juega lo que entendemos por pedagogía. Esta disciplina, para algunos es una ciencia, para otros es un arte, bueno, tenemos un montón de discusiones en el campo, pero en esta disciplina que concentra un conjunto de teorías, de prácticas, de técnicas que tenemos que aprender para entender estos procesos de transmisión, de enseñanza, de aprendizaje, también tenemos que poder ver como conjunto social
cómo organizamos esos momentos, esas instituciones, esos encuentros, de qué manera organizamos tiempos, espacios, tareas, formas de organizar ese encuentro para que se produzcan los mejores aprendizajes. Entonces, fíjense que tiene como muchísimas aristas. Yo actualmente me dedico a trabajar con instituciones, no solamente con las instituciones formales, escuelas, institutos de formación docente, no solamente con esto, sino con los que serían, por ejemplo, organizaciones barriales que se dedican a acompañar con apoyo escolar o con acompañamiento escolar a poblaciones que así lo requieren, porque por ahí su acceso a la educación no es tan sencillo, ¿sí? Trabajo con sindicatos docentes que se preocupan por estos mismos procesos. He trabajado en ministerios de educación, en el Ministerio de Educación Nacional y en el Ministerio de Educación de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, pensando programas y proyectos para mejorar la enseñanza, acompañando a instituciones educativas para hacer este trabajo. Trabajo también en la provincia de Buenos Aires acompañando a un equipo que interviene en situaciones de alta conflictividad en el escenario escolar, en situaciones de violencia, de presencia de armas, de desencuentros entre las comunidades y las escuelas. O sea que fíjense la cantidad de alcances que tiene esta formación y por eso también la necesidad de que dialogue con otras disciplinas, porque no hay un saber único que alcance, ¿sí? Lo que uno va haciendo, digamos, yo actualmente, además de este decanato, trabajo en acompañamiento de instituciones educativas y en lo que es formación, tanto de docentes, directivos en distintas universidades del país, como en lo que es equipos de orientación escolar, que son los que acompañan a las instituciones educativas en caso de encontrarse ante alguna conflictividad o para comprender un escenario actual que es un escenario de transformación, ¿sí? Hoy, si ustedes me dicen de qué está evidentemente ocupada la pedagogía, diríamos que de comprender cuáles fueron las lógicas con las que se pensó históricamente la educación, ese acto en el que nos encontramos varios a enseñar y aprender, y que hoy está completamente transformada o necesita transformarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas lógicas anteriores, como hemos venido pensando, como hemos aprendido muchas de nosotros, no alcanza hoy para dar cuenta de los mejores procesos en las instituciones educativas y porque también necesita una interpelación ante nuevas juventudes, nuevas niñeces, nuevos enfoques, los enfoques de género, los enfoques situados de la cognición humana, los enfoques vinculados a los derechos humanos, los enfoques vinculados a todo lo que tiene que ver con una perspectiva social amplia e inclusiva. No fue pensada así la educación hace 200 años, eran otras en aquel momento las ideas de inclusión, las ideas de igualdad, las ideas de pertenecer a un colectivo, ¿sí? Todo eso, digamos, cuando se transforma epocalmente nuestras concepciones, impactan absolutamente en lo que hacemos en todas estas organizaciones e instituciones que se dedican al aprendizaje y la enseñanza, ¿sí? Porque los sujetos no somos los mismos, los problemas no son los mismos, las teorías y técnicas no pueden ser las mismas si uno realmente quiere acompañar, ¿sí? Así que hay un gran desafío que hoy tiene la pedagogía, que es ese, ¿no? Pensar en los tiempos actuales. Así es, y tal como lo comentás, Sandra, ¿no? Esto de que la pedagogía abarca muchísimo y es tan compleja y asimismo es también las áreas de desenvolvimiento, los lugares a donde uno puede seguir construyendo una vez que te recibís de licenciado de pedagogía, o sea, la apertura que en lo que claramente nos contás y está explícito es esa funcionalidad, digamos, bueno, ¿para qué ser licenciado en pedagogía? Es para ir transformando muchas realidades y en muchos lugares, en muchos contextos, y también en la medida que la sociedad va avanzando, que los tiempos van avanzando, la tecnología se va ayornando y vamos pensando en conjunto y se va pensando a la par de la sociedad misma. Y una pregunta, Sandra, es ¿cómo está pensada la licenciatura en pedagogía en UMED?
La licenciatura en Pedagogía en UMED está pensada como una carrera de 4 años. Las materias ustedes las van a ver organizadas en primer año, segundo año, tercero, cuarto, pero hay momentos de transición, ¿no? Que tienen que ver no estrictamente con hacer ese caminito, sino con organizar algunos recorridos que también tienen que ver con cómo los grupos de estudiantes van pudiendo llevar adelante algún avance en esas asignaturas. Entonces ustedes van a ver un plan que es de 4 años, pero eso no significa que no puedan hacer algunos recorridos propios que podemos organizar como trayectorias más situadas dentro de ese mismo plan, ¿sí? Y van a ver que, de acuerdo a lo que veníamos diciendo, las asignaturas que tienen van cubriendo un abanico bastante amplio, desde las que se llaman pedagogía, ¿sí? Pedagogía 1, pedagogía 2, pedagogía 1A, 1B, que van trabajando distintos problemas de los que se ocupa la pedagogía, pero también hay materias vinculadas a problemas de investigación, que es un área de la que también nos ocupamos una vez que nos hemos recibido de licenciadas en pedagogía, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con investigación educativa. Hay un grupo de materias que tiene que ver con poder ubicarnos en cuáles serían las herramientas necesarias para la investigación educativa y la identificación de problemas vinculados a este campo y cómo analizarlos, cómo construir una problematización de ese campo, cómo construir herramientas de indagación, de muestreo, ¿sí? Tienen otro grupo de materias vinculados a las políticas públicas en educación, que esto también es muy importante por lo que les decíamos. La actividad nuestra no se agota en el enseñar y aprender al nivel de los estudiantes y los docentes, que es importantísimo, pero esa es una unidad de análisis que se inscribe en otra mayor, que es la de las instituciones, en otra mayor, que son los vínculos interinstitucionales, y en otra mucho más grande, que es la de las políticas públicas. Entonces, para diseñar políticas públicas, para acompañar ese diseño, para asesorar, para orientar, también estamos nosotros a veces en áreas de gobierno. Entonces, un gran campo de asignaturas tiene que ver en el plan con que ustedes se puedan ubicar en esta posición. Hay materias anuales, que son los proyectos, que tienen que ver también con poder ir reuniendo todas estas áreas de conocimiento para generar un proyecto propio de investigación y de análisis, que a veces puede ser la identificación de un área que a ustedes les interese para presentar su trabajo final con el que egresan de la carrera, a veces puede ser algo que está sucediendo y que ustedes lo toman como problema y lo analizan. Para ello, digamos, van tomando de distintas asignaturas lo que tiene que ver con la reflexión de estos problemas, ¿sí? Y también hay aportes de asignaturas vinculadas a la historia de la educación, a la filosofía de la educación, a la sociología de la educación, que son, como les decía antes, estos aportes interdisciplinarios que requieren para poder abrir la perspectiva respecto de los problemas que tenemos, ¿sí? Y todo el enfoque de la UMED siempre está atravesado por una perspectiva social, por la perspectiva de la inclusión social plena, por una perspectiva de género en la que vamos avanzando como podemos. Verán que a veces yo uso lenguaje inclusivo, a veces no, estoy aprendiendo junto con mucha gente de la institución, y también van a ver que dentro de todo lo que es el plan de estudios, ustedes tienen otro campo de asignaturas transversales que tienen que ver con algunas materias que no están tan vinculadas a este oficio de ser pedagogos, pero que colaboran y son sumamente necesarias, como lo que tendría que ver con el área de emprendimientos y lo que tendría que ver con los idiomas. Entonces, la materia está nutrida también de esas asignaturas que en estos tiempos son muy necesarias. Perfecto, Sandra. ¿Y algún comentario, alguna recomendación que le quisieras dejar a los ingresantes de esta licenciatura en este cuatrimestre? Sí, me gustaría decir lo siguiente. Miren, hay varias discusiones en este campo, pero por ejemplo, como la palabra pedagogía hace referencia a la orientación de la niñez, ¿sí? El PAI2 hace referencia a los niños, ¿sí? Hay quienes debaten, es un debate bastante actual, si tenemos que seguir llamando la pedagogía, si también incluimos la andragogía, que es como más amplia y que refiere al estudio de cualquier persona
y a la posibilidad de aprender a todas las edades de la vida, ¿sí? Lo que habla más de una formación continua, que es algo de lo que estamos hablando mucho en estos tiempos, que uno nunca deja de aprender a lo largo de toda la vida, ¿no? Y si bien esas son discusiones que son muy interesantes de dar, a mí me gustaría más bien invitarlos a lo que me gusta decir a mí de la referencia a la niñez que contiene la palabra pedagogía. Y que es lo siguiente. Si nosotros podemos aprender a mirar cómo estamos juntos en una institución, cómo estamos en la vida, las posibilidades de aprender que tenemos, con la mirada de la niñez, con ojos de niña, de niñe, de niño, ¿sí? O de joven, toda la vida, si tomamos la idea de niñez desde ahí, desde cómo mirar, desde cómo dejarnos sorprender por aquello que pasa, si en vez de creer que lo sabemos todo, tratamos de convivir con una idea de descubrimiento, con esa idea tan hermosa que es pararnos frente a algo y sentir que no lo sabemos todo, ¿no? Tratar como de poner en suspenso esas seguridades que a veces crecemos y necesitamos, parece que necesitamos tener. Si lo que hacemos de la palabra pedagogía es mirar con ojos de niñez, hay algo que nos ayuda toda la vida en toda nuestra actividad, que tiene que ver con disminuir, primero con disfrutar mucho más y dejarnos sorprender y tener en nuestra capacidad y en nuestro posicionamiento algo vivo, ¿sí? Estas disciplinas sirven si están vivas. Vivas quiere decir si se sienten, se perciben, si generan un aquí y ahora, si nos ayudan al encuentro con las personas, si nos hacen vivir mejor, aprender mejor, ¿sí? Con más alegría, con más entusiasmo, con más potencia. Eso es que algo esté vivo, que tiene la posibilidad de crecer, ¿no? Que está aburrido, muerto, dejado ahí como una cosa que no se puede tocar, ¿sí? No es que no necesitamos sacralizar los saberes, lo que necesitamos es echarlos a rodar para que estén vivos, para que produzcan un impacto, una fuerza. En ese sentido es que me gusta mantener la mirada de la niñez. Hay algo que a veces pasa en las instituciones educativas y es que cuestiones históricas, que no tenemos tiempo de desarrollarlas aquí, pero por cuestiones históricas, a quienes van a acompañar a las instituciones educativas a veces se los ve como, ahí viene la sabionda a decirme lo que tengo que hacer, a corregirme cómo planifiqué, o a decirme cómo tengo que evaluar, o a decirme que hice todo mal y que no sé porque no fui a la universidad y entonces me va a corregir todo el programa, me va a poner, me va a cambiar los objetivos de la evaluación, ¿sí? Hay una idea, un cierto prejuicio, a veces fundado, que tiene que ver con que lo que vamos a hacer es una especie de fiscalización de la enseñanza. Yo quiero que no tengan esa idea, ¿sí? Quiero que tengan la idea de que acompañar no es censurar, no es ponerse en una posición de más saber y decirle al otro lo que tiene que hacer. No es esto, no es tirarle por la cabeza y recitarle las teorías y las técnicas, ni corregirle lo que hace, ¿sí? Acompañar desde nuestra posición, y esto es lo más interesante y lo que está vivo de la pedagogía, es mirar junto con el otro los mismos procesos. ¿Qué queremos conseguir? No es lo que yo digo, ni es lo que el otro dice, ni es tironear ni de los niños, ni de las materias, ni de los objetos de trabajo, no es eso. Es colaborar para construir algo más rico, más interesante, más complejo, más dinámico, más atractivo, más enseñante. No solo para quien está en ese momento en posición de aprendiz. El que enseña también aprende. El que diseña una política pública también aprende, ¿sí? También tiene que tener estos ojos de niño de decir, ¿cómo voy a mirar? Si yo estuviera ahí, ¿qué haría? ¿Qué necesitaría? ¿Qué quisiera que se ocuparan de mí? ¿Sí? ¿Cómo querría estar mirado por una política pública? Y eso es lo que tiene que tomar quien diseña. Tiene que conocer, tiene que estar, tiene que caminar el territorio. Yo les invitaría a ver de este modo la pedagogía. ¿Qué de la educación
queremos que sea de otro modo? ¿Qué de la educación como está queremos conservar? Porque nos ha constituido y nos parece un legado interesante. ¿Y qué territorios tenemos que caminar? ¿Qué tenemos que debatir? ¿Qué tenemos que analizar junto a otros y otras siempre? Sin entender que uno tiene más razón que el otro, sino co-construyendo ese gran objeto que es la educación que tenemos entre manos. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para que eso sea más valioso? Para que nos pase como a muchos de nosotros nos pasa, que es lo más lindo que te puede pasar, que es que 20 años después, 30 años después de haber tenido a un estudiante, ese estudiante te dice, profe, cuando discutimos aquella vez tal cosa, me quedó de tal manera que elegí seguir esta carrera. Eso no tiene, no tiene palabras, ¿sí? La emoción que eso produce y que es algo que a veces no vemos en el momento, porque hay algo de la educación y por lo tanto de la pedagogía que es a largo plazo, a posteriori, a veces ni siquiera verificable, pero es algo que uno pone como un proyecto para que se empiece a desplegar. ¿Cuánto va a alcanzar? Depende de los demás. Eso siempre hay que tenerlo presente, ¿sí? Uno pone semillitas y esas semillitas crecen. Muchas gracias, Sandra. Bueno, y a los ingresantes estaremos seguramente en contacto y a disposición para este inicio de cursada. Muy bien. Bueno, Muchas gracias. gracias Sergio, y a todas, todos quienes estén mirando por allí, muy bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta hermosísima carrera. Los esperamos.